de adaptarnos personalmente nosotros mismos a esta nueva situación, difícilmente vamos a poder hacer que otras personas cambien, ¿no? Más que nada por esto de predicar con el ejemplo. Es decir, si no somos capaces nosotros de vivir de esta manera, difícilmente podemos decir a otras personas que hagan lo que decimos pero no lo que hacemos, ¿no? También es cierto que la realidad nos va a llevar a la situación impepinablemente. ¿Quieres cerrar con una reflexión, una apuntación de algo privado? Bueno, un par de ideas, quizá empezando también por donde acababa el último compañero que habló. Claro, si os fijáis en las distintas intervenciones que ha habido, bueno, se han mezclado diferentes cuestiones, ha habido muchas sugerencias valiosas, se han apuntado, y eso tiene mucho interés también, hacia experiencias concretas de las cuales se puede aprender, pero hay también como dos grandes perspectivas en lo que ha ido apareciendo, ¿no? Que dependen de cómo valoremos el momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Puede uno decir, bueno, si tenemos la opción de proponernos volver ordenadamente, por ejemplo, pues al campo, una parte de la población urbana, y entonces ¿qué tipo de problemas vamos a encontrarnos allí? ¿La renta de los agricultores es la adecuada o no es la adecuada? Buena parte de las reflexiones, digamos, presuponían una situación relativamente estable con bastante margen de maniobra, y la duda enorme es si realmente estamos en esa clase de situación. Si tenemos el margen de maniobra que sin duda teníamos, pues cuando a comienzos de los años 70 se debatía exactamente sobre esto, y antes del enorme retroceso, que yo llamo a veces la era de la denegación, que ha tenido lugar a partir de los años 80, ¿no? En cierto sentido estamos más atrás en cuanto a conciencia y en cuanto a prácticas de lo que estábamos en los años 70 y 60, ¿no? Pero la diferencia es que ahora, por emplear también el apólogo, el cuentecillo de los nenúfares que evocaba Carlos, que aparece, por cierto, es uno de los recursos didácticos que se empleaba en el importante libro de 1972, Los límites del crecimiento, ¿no? Con que se pone en marcha, pues, un debate mundial sobre este asunto. No estamos en el día 26, estamos en el día 29, y ni siquiera en el día 29 de madrugada, digamos, bastante avanzados en el día 29. Eso es bastante indudable y nos sitúa como en otro horizonte, por desgracia, para nosotros, ¿no? Decía una compañera, no hay vuelta atrás cuando más del 50% de la población vive en ciudades, y es un porcentaje que todavía está aumentando. Bueno, y se evocaba también en alguna otra de las intervenciones, no habría vuelta atrás si realmente, pues, esa perspectiva de crisis malthusiana no fuera la nuestra, pero me temo que no es el caso, ¿no? Si os ponéis a examinar un poco de cerca, aunque no sea más que el asunto, lo que viene de la mano de la crisis de recursos energéticos y crisis climática, pues a veces evoco también la gráfica expresión de un compañero cubano hace unos años, en plenas dificultades de todo esto, cuando decía, bueno, lo que se nos viene encima es mucho con demasiado. Bueno, pues se nos viene encima mucho con demasiado. Esta mañana evocabais, os ha dicho Pedro Prieto, bueno, tendríamos que pensar en reducciones, ha hablado, no sé si de consumo de energía primaria o también de otros materiales, quizá en el orden del 70 al 80%. Incluso, digamos, si nuestra perspectiva fuera la de vivir sosteniblemente en un mundo con justicia norte-sur, ni siquiera eso sería suficiente. Estudios que yo recuerdo de los años 90 que se planteaban, de nuevo, en una situación menos dramática de la que es hoy la nuestra, porque entre tanto hemos seguido consumiendo cantidades insostenibles de energía y de materiales mucho más, con un ritmo de crecimiento exponencial. En un estudio, pues, de mediados de los años 90 sobre que en el norte opulento, como decía Carlos, en el norte rico, en qué proporción de energía y de materiales deberíamos reducir para que hubiera equidad norte-sur y una sociedad sostenible, estaba en torno al 90%. O sea, tendríamos que... Lo digo para que tengáis una idea de las magnitudes, pero no hace falta ni siquiera ponernos en esa perspectiva más teórica, ¿no? Los estudios que están haciendo los científicos del IPCC, que no son especialmente extremistas, ¿no? Más bien pecan de lo contrario,
y que son por lo demás asumidos, por lo menos por la Unión Europea. Nuestra política oficial se supone que es, aprobada por la misma Unión Europea, que luego no hace gran cosa, se supone que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 80% o más en pocos decenios, hacia 2050. Si uno se pone a ver, de hecho, lo que eso representa, no es en absoluto un asunto tan fácil. O sea, hay informes injustificadamente optimistas sobre eso, ¿no? Y luego ves que en realidad no es eso. O sea, la envergadura de esa transformación y los plazos en que tiene que realizarse son tales que cuando los científicos naturales, por ejemplo, se ponen a echar cuentas en ese terreno y sin que sean gente que tenga ni por asomo ideas socialistas o de izquierda, acaban recabando en una expresión que últimamente resurge una y otra vez en este debate, ¿no? Y esa expresión economía de guerra. Dicen, esto no lo podemos hacer, o sea, no podemos destinar a lo mejor el 10% del PIB de una nación como la nuestra, año tras año, durante 30 años, a la transformación económico-social que necesitamos, es obvio, sin poner fuera de juego los mecanismos básicos del capitalismo. Y lo llaman economía de guerra porque no pueden hablar, está prohibido hablar de socialismo, ¿no? Pero fijaos en la frecuencia con la que va apareciendo en el debate esta expresión, que indica el tipo de urgencia en el que estamos, ¿no? Entonces, me gustaría llamar la atención sobre eso, porque no nos damos, o sea, nos cuesta percibir realmente dónde nos encontramos. Dicho eso, por supuesto que necesitamos construir desde abajo, fortalecer las redes locales, trabajar en los barrios, desarrollar el tipo de iniciativas que habéis estado evocando, entre otras cosas, pues por el efecto multiplicador que pueden tener iniciativas de esta clase. Pero, digamos, sin engañarnos sobre dónde estamos y cuál es nuestro horizonte, diría yo. Y un mínimo apunte, bueno, dije las cosas pues muy rápida y un poco abruptamente cuando intervine al principio. La reflexión que recogí de Bauman, ¿no? Esta idea de la ciudad como el lugar donde pueden convivir los extraños, no es en absoluto, no quiere decir, o sea, no se está refiriendo con eso a la idea que surge pues en el 19, por primera vez con el tipo de grandes ciudades industriales que se dan entonces, pues del anonimato de las ciudades. No es en absoluto, lo que yo decía, no es en absoluto incompatible con esa necesidad de formar comunidades enraizadas en lo local. Pero seguimos teniendo a todos los niveles el problema de cómo convivir con el extranjero. Y es en ese otro terreno, si tuviera tiempo lo desarrollaría más, yo a veces lo planteo en términos de moral de proximidad y moral de larga distancia. Seguimos teniendo ahí un problema enorme que de hecho es planetario ahora, porque vivimos, ese era el lema de la conferencia, ahora estamos hablando de Río más 20. Río más 20 es Estocolmo más 40, o sea, hace 40 años que tuvo lugar la primera conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo sobre población, medio ambiente, ciudades, recursos. El lema de aquella convocatoria era un solo mundo, y de hecho hemos ido viviendo crecientemente en un solo mundo pues desde el encontronazo de culturas en el siglo XVI, ¿no? A partir de 1492 y todo lo que ha venido después. Entonces, digamos, ese es un nivel que no podemos olvidar, diría yo. Bueno, fundamentalmente gracias a todas y a todos, creo que hemos crecido hoy mucho más, pero bueno, agradecerte, Jorge, muchísimo, y no nos resistimos. Hemos usado tu faceta de analista, pero teniéndolo aquí, vamos a hacer algo que no lo tienes planeado, pero nosotros sí, que es pedirte que como modo de despedida, y a todos por supuesto tenemos la fiesta en la casica, pero dándote las gracias, que en tu fase de poeta, en tu libro mismo, elijas uno cualquiera y despidamos y cerramos esta noche, esta velada, con algo que nos leas de tu libro. Bueno. Pues venga,
Bueno, este es un libro recién publicado que se llama Poemas lisiados con textos muy breves. Os leo unas líneas del final del libro. La salida a la crisis económica capitalista es volver al crecimiento. La salida a la crisis ecológica capitalista es terminar con el crecimiento. No hay salida a la crisis dentro del capitalismo. Marx tuvo razón demasiado tarde y demasiado pronto. Demasiado tarde respecto a Espartaco y Thomas Müntzer. Demasiado pronto respecto a la gran comuna biosférica del siglo XXII. Desde tus ojos, exhausta lluvia lenta, y desde el cielo, caer y alzarse, corredores de fondo, caer y alzarse.